Voces, plataforma de difusión cultural. Entre Voces con Cheli O. Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente en la sala de lectura. Nuestra invitada del día de hoy es Mariana Guerrero Árcega, artista escénica transdisciplinaria, quien nos invita al taller Artes Vivas. Y también nos acompaña su alumna Fresa, quien nos va a platicar también de su experiencia en el taller. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente en la sala de lectura con nuestra invitada Mariana Guerrero Árcega, artista escénica transdisciplinaria, creadora de acciones poéticas a través del cuerpo y su mitología personal. Semblanza de tallerista, artista escénica y visual con formación en licenciatura en artes visuales en la expresión plástica de la UDG y de manera independiente en artes escénicas. Su trayectoria radica desde el 2010 en la investigación, dirección, ejercicio del arte y acción, performance art en múltiples festivales nacionales de performance en la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro. Directora artística en Laboratorio de Arte Actual, empresa productora y de gestión cultural. Su lenguaje tiene herramientas de teatro, danza, teatro de vanguardia y artes escénicas postdramáticas, performance art, body art, psicomagia, ritualidad, danza contemporánea e instalación. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cheli. Es un honor estar acá y que pues hayan querido venir al Centro de Arte Emergente, que es un espacio que pues nos ha encantado para activarlo. Muy bien. Platícanos del taller experiencial continuo de artes del cuerpo y performatividad contemporánea para el CAI, que es aquí el Centro de Arte Emergente. ¿Qué herramientas implica? En unas imágenes se percibe el contacto con la tierra, unos hilos o unas cuerdas. ¿Qué materiales ocupan? Y platícanos más bien, entrar de lleno. Sí, pues parece un trabalenguas el título que puse de taller. Sí. Que creo que sí llevamos un trabalenguas en el proceso, que la idea es irlo deshilando justamente, ir desmenuzando nuestros nudos, ¿no? Entonces, es artes corporales y performatividad contemporánea. Ese título lo elegí así, digamos que engloba todo el ejercicio de la performance o el performance. Hay diferentes formas de hablar de este fenómeno. Y hablando de performatividad o performatividades lo hace más amplio. Este fenómeno que es un híbrido de disciplinas. En las artes contemporáneas ha existido que toma de diferentes lugares la performance este lenguaje. Puede tomar de las artes escénicas, de las artes visuales. En su nacimiento, que ocurrió más o menos en los 50 en Europa, viene de los artistas visuales. Pero finalmente al presentarse frente a un público, a mí me parece que es mucho más un arte escénica. Entonces mi empresa, que bueno, la primera empresa que tuvimos fue Nigredo Lab Arte Actual, evolucionó ahora a Lumínica, que es justamente artes escénicas contemporáneas, porque lo quisimos enfocar ahora mucho más a este tipo de arte, pero desde una renovación personal de lo que este mismo tipo de arte es. Y pues es muchas cosas y también puede ser lo que cada uno como lenguaje pueda enmarcar dentro de su cuerpo. Me parece que el cuerpo, y por eso artes corporales, es el espacio principal, el templo, el área circunscrita, donde se desarrolla el resto de las acciones. Entonces sobre eso pueden ocurrir muchas cosas y se utilizan objetos, como lo viste tú en los talleres. Entonces ahora la misma experiencia, digamos, que yo como artista desarrollé por años, ahora me interesa con el lenguaje de cada una de las alumnas y lo que ellas tengan como bagaje, que exploren poquito de lo que también fue una experiencia. Entonces hay hilos, pueden ser flores, hay espejos, porque el objeto es un dispositivo importante y detonante en el cuerpo para que se desarrollen acciones poéticas. Ay, qué interesante. ¿Y sí, para ti qué es la danza y la poesía? ¿Van de la mano, tú consideras? Sí, la danza y la poesía, así como cualquier arte, creo que la poesía debería de estar intrínseca.
sea, la poesía no creo que solo sea en el arte escrito, ¿no? Como poesía escrita, ¿no? Y que aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Que es una sala de lectura. Me parece que podría ir y siempre puede salir hacia todos los espacios del arte. Puede haber poesía en el cine, puede haber poesía en las artes escénicas, en la danza, por supuesto, en las artes visuales. De hecho, hay una línea de arte contemporáneo que se llama poesía visual. Y justamente es el de construir el texto hacia llevarlo hacia una visualidad. O sea, que lo visual en la gráfica sea incluso más imperante a nivel poético que lo que en sí las palabras están ahí enmarcando. Entonces la poesía para mí sería la base y el punto de partida de cualquier arte. Al final el lenguaje, ¿verdad? Sí. La danza, pues precisamente es un lenguaje que implica pues varias herramientas, como nos mencionas, tú utilizas varias. ¿En qué momento decides dedicarte a la danza? ¿Fue una decisión complicada? ¿Tuviste el apoyo de la familia? Sí, la danza es hasta ahora. Ya yo, digamos, no empecé joven en la danza. Empecé primero con artes plásticas, después escénicas y al último la danza. Tal vez hubiera querido que fuera al revés. Pero de alguna manera yo desde que tenía 18 años fui a ver la escuela en la que ahora me entreno, que es el centro, pues el CENADAC, el Colegio Nacional de Danza Contemporánea o Centro Nacional de Danza Contemporánea de Guillermina Bravo, aquí en Querétaro, y digamos que ha sido un pasaje de ir y venir. Esa misma interdisciplinariedad que ha sido mi búsqueda de esta arte, y entonces es que la danza llega al final. Y por lo mismo, digamos que yo sigo en formación, me siento totalmente en esa formación. Llegó antes otras artes. Muy bien, y cuéntanos de los festivales, performance en los que te has implicado, ¿qué experiencias tiene y cómo ha marcado tu trayectoria? Si nos cuentas brevemente. Sí, me fui a vivir a Guadalajara, donde estudié en la UDG, Artes Plásticas, primero aquí en la UAC y luego decidí migrarme con la misma carrera allá. Y más que estudiar en la escuela, me dediqué a desarrollar el arte. Tenía como mucho impulso por, no sé, de pronto la institución me detenía, pasaron ahí muchas cosas, pues esa rebeldía de juventud, ¿verdad? Pero que también sumó bastante en el sentido de la búsqueda, que es lo que incito mucho también a las alumnas, la autoindagación. El que haya una rebeldía pero consciente, no digamos una rebeldía nada más de anarquía, no, que tiene mucho el performance de eso, pero justamente esta renovación personal de mi lenguaje en la performance es hacia un aspecto lumínico. Sí puede haber rebeldía, pero ¿para dónde la llevo? O sea, en conciencia. Y que todo lo que se desarrolle sea con ese mismo desarrollo de conciencia, no nada más por irrumpir. Entonces yo en esa irrupción que sí necesitaba hacer, pues me dediqué a hacer festivales, a desarrollar piezas, pues muy desde la autodidaxia. Honestamente, así fue, pero sí tuve ciertos mentores importantes, que en la escena del performance, pues por tanto que me metí en ese mundo, empecé a conectar con esas personas, ¿no? Por allá hay ciertos títulos que si se mencionan, pues la gente dirá, o sea, como La congelada de uva, Rocío Bolívar, que es pues muy irruptora. También La Pocha Nostra, el colectivo de arte chicano, La Pocha Nostra, con Guillermo Gómez Peña, en algún momento tuve la oportunidad de participar, y así varios artistas también, incluso aquí de la escena queretana, de relevancia, y siempre había esa tónica común que era la transgresión. Entonces el camino de retorno justamente ha sido en cuestionarme cómo no transgredir y sí seguir proponiendo posibilidades poéticas. Muy bien, pues nos vamos a nuestra cápsula literaria y le mandamos un saludo al escritor Vicente López Velarde, que fue el contacto, sí, claro, para que contactáramos con nuestra artista, y regresamos. Cápsula literaria. Entre voces, con Cheli O. Tal vez un especialista de la cabeza no habría revelado con semejante maestría todo lo que Galdós nos confió de don Ramón en la lectura de Miau. Tal vez un doctor de la cabeza se habría interesado en los diálogos sostenidos entre Luisito y Dios, o en los ataques de violencia de Abelarda, pero en las novelas solo un especialista en letras y psicología humana, Benito Pérez Galdós, es quien nos lleva de la mano hacia las hondadas del pensamiento de sus personajes, de sus sueños, el de uno de los habitantes de la novela, el pequeño
pequeño, el hilo conductor, la víctima y el divino revelador de destinos, Luisito Cadalso. El 4 de noviembre de 1899, el editor Franz Deutic introduce al mercado el libro de Sigmund Freud, La interpretación del sueño, pero el libro sale a la luz fechado en 1900. Miau de Benito Pérez Galdós se publica en 1888, 12 años antes de que el primer libro sobre el estudio del sueño de Freud se conociera. A pesar de la distancia cronológica entre Freud y el escritor español, observamos a lo largo de la obra de Galdós un desfile de temas y teorías desarrolladas por el creador del psicoanálisis. Al respecto, el punto de convergencia entre la teoría psicoanalítica y la creación literaria de Galdós radica en el interés del escritor por la ciencia, específicamente por la medicina. A lo largo de su narrativa, los personajes presentan cuadros clínicos narrados a detalle y precisión científica, toda vez que el novelista español contaba con un acervo no solo bibliográfico. Lacdari señala que la precisión médica del vocabulario de Galdós utiliza para describir las enfermedades, síntomas y demás disturbios mentales o físicos proviene básicamente de lecturas, pero también de la correspondencia, conferencias y contacto con amigos médicos, en especial con uno muy cercano, cuya amistad duró más de 30 años, el del doctor Manuel Tolosa Latour, pediatra y divulgador de la psicología y la psiquiatría. El interés de Galdós por las enfermedades infantiles se refleja en su obra, ya que varios de los personajes de sus novelas son niños que padecen algún tipo de desequilibrio, debilidad, enfermedad física o desorden psicológico. En efecto, el tema de la trascendencia del personaje infantil, lo que destacaremos en este ensayo. El sueño como recurso literario se encuentra plasmado magistralmente en Miau. El escritor Dichter es, según Freud, un soñador despierto, puesto que escritor y sueño relacionan íntimamente y de igual forma en que se une el concepto de fantasmas psicológicos y al pensamiento lúdico infantil. Jean Belemen Noel señala que la literatura es un juego elaborado gramaticalmente, semi-racionalizado y con una visión fantástica de las cosas, por lo que a los ojos del público el artista es considerado como una especie de niño. En Miau, el escritor y su personaje infantil experimentan un acercamiento a nivel literario, pero también psicoanalítico. Benito Pérez Galdós dota a su personaje de un don más que de una enfermedad. Le permite dialogar con Dios, dialogar con su alter ego, y el espacio que se elige para dicha empresa es el sueño. Si la creación literaria es la concretización de los fantasmas del escritor de manera consciente, debe cumplir con una lógica narrativa e inconsciente a la vez, porque es la expresión manifiesta del deseo, de los fantasmas inconscientes y de la historia. El sueño dentro de la obra literaria es una doble creación, un doble sueño. Freud entiende por sueños artificiales o sueños poetizados aquellos creados por los escritores y que están destinados a una interpretación simbólica. El sueño dentro de la obra literaria es en cierta forma la reproducción de un sueño verdadero dentro del discurso literario. Su presencia no puede pasar inadvertida, puesto que lleva en sí una carga simbólica y un fin específico: fortalecer las acciones o decisiones de los personajes o de la historia. Tal como subraya Sadi Lacdari, resalta excepcional la abundancia de sueños y pesadillas en las novelas de Benito Pérez Galdós. 144 sueños o pesadillas, suma considerable y excepcional dentro de la novela del siglo XIX. A la par de comentar los sueños de Cadalcito, se mencionarán algunos aspectos de dos presencias que no pueden quedar al margen del personaje infantil y su actividad onírica: Abelarda y Ramón Villamil. La relación entre estos dos personajes nos permite tener una visión global del porqué de los sueños de Luisito. Pero ¿cuáles son los deseos de realizar de Cadalcito? En la voz de dicho personaje se filtra la voz del autor, tal como menciona William H. Shoemaker. Las visiones del niño y también sus sueños son logros literarios de primer orden. Galdós escribe identificándose plenamente con su personaje y describiendo el núcleo de la crisis y sus manifestaciones con un extremo detallismo casi clínico. Son los diálogos de Luis con Dios, la esencia de la novela Miau. En ellos se concreta el motivo de la obra, es decir, el resorte de la acción dramática de los personajes, la estructura que la soporta la obra y su significado, producto del inconsciente del autor. La función del sueño en las obras de Galdós, a excepción de las pesadillas, se centra en la satisfacción de los deseos y frustraciones de los personajes. La primera vez cuando Cadalcito lo conoce y le dice: yo soy Dios, ¿no me habías reconocido? La estupefacción del niño se confunde con la emoción y el miedo. Sin embargo, esta será la primera de 4 visitas en las que se conversará con el creador acerca de
la vida, el mundo de Cadalcito. El personaje de Luis ha sido estudiado por varios críticos literarios. De esta forma encontramos opiniones, la mayoría cercanas entre sí, que coinciden con dos hechos: las cualidades del personaje, inocencia y observación, y la función literaria del mismo, lazo de unión, hilo conductor de la trama y motivo de acción. Joaquín Calazuero indica tres temas fundamentales en Miau: la dualidad del mundo, el teatro y la realidad, lo sensible y la suprasensibilidad del personaje infantil. Caso Alduero apunto que Luis Cadalso es el lazo de unión entre las miserias de la casa del cesante y la inmortalidad, arbitrariedad e injusticia de la vida del Estado. Gustavo Correo indica que lo que hace especial e interesante al personaje de Luis es su capacidad para crearse en un mundo personal que le permite encontrar una justificación a los acontecimientos que suceden a su alrededor. Nos encontramos con Fresa Obregón, alumna del taller Artes Vivas, aquí en el Centro de Arte Emergente. Pues bienvenida también al programa. Muchísimas gracias. ¿Qué te motivó a formar parte de este taller? Bueno, mi motivación, pues siempre me he dedicado a la danza, siempre he hecho danza la mayor parte de mi vida, pero siempre tenía esa inquietud de ¿por qué no hacer algo más que simplemente interpretar un tema aquí después de ensayarlo varios meses y luego pararme en el escenario pues a bailarlo? Como que siempre tenía esa inquietud de quiero más, o sea, algo más introspectivo, algo más poético. Bueno, entonces en una de mis prácticas pues vi ya el post y me pareció muy interesante, pues el nombre así se veía muy llamativo. Sí, muy llamativo, y decía, oye, ¿qué tal si aquí pues puedo encontrar lo que estoy buscando, verdad? Entonces ya pues le escribí a la maestra, ella me ilustró un poco sobre de qué se trataba el taller. Ya luego vinimos aquí a un conversatorio donde entonces ya ella sí se explayó un poco más, y yo dije, oye, sí, me motivé bastante porque sí es lo que siempre he estado buscando, o sea, por dentro siempre tenía esa inquietud de yo quiero interpretar con mi cuerpo, pero de una forma más poética, más profunda, y pues eso es lo que hemos estado encontrando en el taller. Muy bien, y el trabajo corporal que realizas en el taller, ¿qué experiencias te ha dejado y cuáles son también tus expectativas? Experiencia, pues más que experiencia, vivencias y cosas que pues no había experimentado antes, porque sí, son diferentes cosas. Por ejemplo, en nuestro primer taller nos pone ella con unos hilos donde cuando lo ves al principio simplemente ves hilos. Y ya luego que te metes e inicias la actividad, te metes como en un conflicto interno. Lo haces personal, ¿verdad? Entonces ya entra en tu psique esto que hace la maestra con nosotras. Es más que simplemente el elemento, es trabajando con nuestra psique, con nuestro interior. Y es una experiencia bastante significativa. O sea, para mí ha sido súper significativo porque he estado como en cambios y han ocurrido, de hecho, muchas explosiones en mi vida personal que no me las esperaba. Sí, a veces uno necesita ciertos detonantes. Sí. En las constelaciones familiares así se trabaja con... Así es. ¿Y cómo dijiste que ya te dedicabas a la danza? ¿Cómo te implicaste en la danza? ¿Te dedicas por completo o también tienes otra actividad? Pues desde pequeña fue algo que se me inculcó. O sea, mi madre siempre me tuvo en clases de danza y ya pues fue algo que se volvió parte de mí. Ya es parte de mí la danza. Sí me dedico a otras actividades y de repente me detengo, pero la danza es algo que siempre ha estado. O sea, sí me dedico, por ejemplo, a hacer otras cosas de trabajo
o ser madre o lo que sea, pero siempre la danza es algo que siempre ha estado aquí conmigo. Algo importante, ¿verdad? ¿Y qué recomiendas a las personas interesadas para que se inscriban al taller o que buscan en la danza como un camino de vida? Pues yo recomiendo bastante este taller porque es más que simplemente pararte ahí a bailar. Es más que simplemente tú interpretar algo que no sientes, porque muchas veces es algo que no sientes. En este taller estás trabajando más que interpretando la idea de alguien más o el sentimiento de alguien más, estás haciendo el propio. O sea, te encuentras contigo misma, porque es lo primero que hace nuestra maestra. Te envuelve en un tipo de, a veces le llamamos rituales, en los que te encuentras contigo mismo y te metes en un lugar interno tuyo que ni siquiera conocías. Es como que el laberinto que somos todos, de repente solo andamos así como por el exterior, y pues con estos talleres entras al centro de ese laberinto. Entonces ya luego con las interpretaciones pues vas fluyendo, vas saliendo. Y pues a la hora de presentarnos pues es algo mucho más, ¿cómo sería la palabra? Ay, más romántico, ¿verdad? Más tuyo, más poético. Sí, porque también vi unas imágenes donde están en el exterior y van caminando. O sea que manejan diversas actividades. Sí, ¿verdad? esa actividad de hecho sí fue muy importante porque nos pidió la maestra, nos dijo, hoy vamos a salir y necesitamos encontrar un elemento o una persona que nos cause inquietud, que nos cause fricción. Entonces ya luego que te causa eso, te sientas, meditas en esto y a ver qué sale. Entonces, pues sí, cada una salimos y ahí encontramos nuestros heraldos, ¿verdad? La palabra. Fuimos en busca de nuestros heraldos y a la hora de empezar a escribir o pensar en esto, ni siquiera te das cuenta. No te das cuenta de lo que estás haciendo hasta luego que llega el proceso de desarrollo, que es cuando la maestra dice, ok, ahora vamos a revisar y vamos a interpretar eso. Entonces ahí es cuando dices, wow, o sea, todo esto salió de esa actividad, que de repente la ves muy sencilla, pero cuando surge el desarrollo es increíble. Muy bien. Y para terminar, Mariana, ¿el taller hasta cuándo va a permanecer? ¿Es temporal, permanente? ¿Y qué pueden esperar? ¿Y cuáles son los requisitos para ingresar? Claro, pues es un taller continuo. Empezamos el mes pasado, llevamos justamente un mes y la idea es una convocatoria abierta. Es para artistas escénicos y visuales, más cualquier persona inquieta, yo le llamo así, para seres inquietos, pueden venir. Porque todos somos seres creadores. Ahora estamos un equipo de bailarinas principalmente en el montaje escénico, entonces si tú eres bailarina, bailarín, también eres bienvenido, y de cualquier otra arte. Tiene una contribución de 1,500 pesos mensuales, ya con materiales incluidos, y es un taller cuatrimestral para tener un desarrollo con montaje final, evaluar lo que hemos hecho y de ahí hacer futuros montajes. Entonces estamos en esa constante creación, sí, de armar algún grupo, digamos, que represente este taller, ¿no? Pues les agradecemos por acompañarnos y les recordamos suscribirse a su página Facebook Entre Voces por TVWAC y TVWAC también en Instagram. Yo soy Cheli O, me despido y este es su programa Entre Voces. Hasta pronto.